Libertas Uruguay te propone escuchar la voz de nuestra República y nuestras libertades. Por CX30, Radio Nacional, preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. Nuestra soberanía democrática está al mejor postor globalista. Libertas Uruguay te propone defenderla. www.libertas.uy. ¿En dónde estamos? De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción, Rubén Muyano. Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien. Espero que se encuentren bien todos aquellos que siguen integrados a esa idea, a ese concepto de república, todo lo que está consignado en la Constitución precisamente de nuestro país. Lo que no se está cumpliendo en Venezuela, no se está cumpliendo con un ejercicio político democrático republicano, porque en Venezuela no existe ese régimen. Hay otro régimen. Es un régimen llamado por ellos bolivariano revolucionario. Así lo consignan en una constitución que va a ser promulgada luego de una constituyente a modo de plebiscito, tirando por tierra el proyecto histórico venezolano de una república democrática para ir hacia un régimen totalitario llamado Estado social, popular, etcétera, que es, digamos, el nuevo ropaje del modelo socialista marxista, del socialismo desde los principios de Carlos Marx, ese socialismo que planteó el doctor Heinz Dietrich, mentor, cultor del pensamiento revolucionario bolivariano de Hugo Chávez Frías y que continúa Nicolás Maduro. Al decir esto, yo aseguro en este programa establecer la perspectiva correcta del tema, porque se está hablando mucho de la dictadura de Nicolás Maduro. Si querés llamarle dictadura, llamale, está bien, no está del todo mal. Tampoco entremos en tecnicismos, pero la perspectiva correcta tiene que ver con la historia de Venezuela, con la historia institucional venezolana, con la historia del Estado de Venezuela, ya como un Estado de Derecho que fue adulterado desde un proceso revolucionario, populista, convirtiendo a Venezuela en un régimen político totalitario, ya prácticamente con 26 años. Ese régimen es evidente que no va a entregar el poder, que no se quiere ir. Y también es evidente que un régimen totalitario como este, el socialismo comunista, ese socialismo del siglo XXI, no acepta ser derrocado por la vía del voto. No admite la vía formal que tenemos en las democracias para entregar el poder. Y eso es lo que está sucediendo en Venezuela una y otra y otra y otra vez. Y ahora, con la expresión popular y la expectativa popular cada vez más crecida a medida que se acumulan los años de penuria en ese país. Eso es lo que va produciendo un fenómeno como el de un régimen totalitario. Va deteriorando progresivamente la calidad de vida de su población, sometidos a todo tipo de privaciones, sometidos a la pobreza, que ya en sí es un castigo brutal, y sometidos a la falta de libertades. Ahora el régimen plantea un nuevo establecimiento carcelario para la gente común y corriente, que van hacinados, los golpean, los manguerean, hay torturas, simplemente porque fueron manifestantes contra este régimen. En pleno periodo electoral, una vez dado el resultado electoral, se da también el estallido social de manifestantes, que muchos de ellos son atrapados y llevados a establecimientos carcelarios para torturarlos, aplicando el terrorismo de Estado. Acá sí se aplica el terrorismo de Estado. Este fenómeno se intensifica por lo que te digo, porque gradualmente se ha deteriorado mucho más en todo sentido ese entretejido social venezolano. Prácticamente 8 millones de venezolanos
en el exilio, un exilio forzoso. Eso implica la fractura de millones y millones de familias venezolanas. El deterioro social se intensifica internamente en las capas sociales más bajas. Curiosamente, las capas sociales más bajas son las más castigadas, las más empobrecidas y las que son sometidas a estos vejámenes, a este terrorismo de Estado, sin garantías judiciales, con el capricho o el arbitrio de un régimen que instala incluso como delito el hablar fuerte, gritar o manifestarse contra el régimen, están considerados delitos. Esos delitos ahora son una vez más una disposición gubernamental que establece la captura de todos aquellos que emitan imágenes, videos con violencia, imágenes de tortura, de persecución policial o militar a manifestantes, considerándose desde una disposición gubernamental que eso obedece a una actividad delictiva contra el gobierno de Venezuela. Totalitarismo por donde lo mires, deterioro por donde lo mires. Y vaya OH, curiosidad, que un régimen que se dice ser el régimen del pueblo, un régimen que se dice ser una democracia popular, participativa, directa, un régimen que está en pos del mejoramiento de la calidad popular, de las clases trabajadoras, de las clases más pobres, es el régimen que más los castiga, los somete a vejámenes, a penurias económicas, a deterioros culturales, intelectuales brutales. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Hay muchas imágenes que son muy dolorosas, que impactan realmente, que nos interpelan todo el tiempo como sociedades, pero que fundamentalmente interpelan a nuestros gobiernos y a los organismos internacionales que calladitos la boca simplemente pronuncian expresiones de reprobación o desaprobación a un acto electoral. Ese acto electoral, a mi criterio, es el hecho emergente, es el desenlace inevitable de todo este proceso que groseramente acabo de decirte o de explicarte. Se agregan más elementos, se agregan elementos que complejizan la situación, porque este régimen, que está llevado a cabo por corruptos, buscados por la justicia americana, con orden de captura, desde la DEA, desde Interpol, desde la justicia del Tribunal Supremo de Justicia en los Estados Unidos, por integrar organizaciones para delinquir contra los Estados Unidos vinculadas al narcotráfico, vinculadas al lavado de dinero que proviene del narcotráfico, pero a su vez también hay ahora solicitudes ya internacionales que pretenden la captura de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y de muchos integrantes de ese gobierno por la perpetración de crímenes de lesa humanidad, como los que están acometiendo. Por otra parte, fraude electoral a todas luces, líderes proscriptos precedentemente al acto electoral, la prohibición del ingreso de observadores internacionales que cotejaran el acto electoral y llevaran a cabo una fiscalización que diera las garantías y la transparencia de los resultados de ese acto electoral, todo eso prohibido, lleno de limitaciones, a su vez penetrando en un montón de circuitos desde los comandos del Consejo Nacional Electoral y adulterando también actas. Publican un resultado desde el gobierno, desde la oficialidad, digamos, del oficialismo del Consejo Nacional Electoral, dando como ganador a Maduro y lo ratifican posteriormente porque tienen un periodo de 48 horas para dar el escrutinio final, para dar el resultado final, y en el resultado final, es decir, el resultado definitivo según las autoridades oficiales de este régimen, lo dan como ganador a Nicolás Maduro sin publicar una sola acta, sin hacer el desglose
de todas las actas de ese precisamente acto electoral. Por lo tanto, los organismos internacionales, como por ejemplo la Unión Europea, también centros o institutos de prestigio como el Centro Carter, asesor en materia electoral de la Organización de las Naciones Unidas, desaprueban esos resultados, no los reconocen. Estados Unidos abiertamente reconoce al candidato opositor como el actual presidente electo. En Argentina se pronunció la canciller Diana Mondino respecto a este mismo tema, no reconociendo los resultados, desaprobando inclusive el método de exposición de resultado y el fallo final. Aún Argentina no se pronunció respecto a si considera que el ganador electoral es el opositor, el señor González. Creo que todavía no hay, me parece que todavía no hay una expresión oficial de parte de la Cancillería argentina. En la OEA no se pudo dar el pronunciamiento de esa desaprobación porque 3 países que integran el proyecto de este régimen totalitario llamado socialismo del siglo XXI, me refiero a México, Brasil y Colombia, que están integrados desde estos actuales gobiernos a este modelo del Foro de San Pablo, que plantea este modelo de régimen totalitario llamado socialismo del siglo XXI, el que va llevando adelante este régimen totalitario, tiránico, a través de un dictador que representa al régimen, no se han pronunciado. Mientras tanto, muere gente en las calles de Venezuela, matan adolescentes, los despedazan, les parten el cráneo, los acribillan, los matan a sangre fría, quedan hacinados en centros carcelarios, a raíz de el fraude, la adulteración grosera, grotesca de un resultado electoral. Todo esto que acabo de decir, todo este relato espantoso, siniestro, lo apoya el Frente Amplio. El Frente Amplio celebró el resultado final, el fallo final, que da como ganador, presidente reelecto otra vez, al dictador Nicolás Maduro, quien representa a este régimen totalitario que no le da garantías al pueblo, que no le da libertades, por el contrario, le da violencia y le declara una guerra civil. Eso fue lo que hizo Nicolás Maduro el día previo o 2 días antes del acto electoral cuando se refirió a la oposición, planteándoles que tuvieran mucho cuidado con sus actitudes, con su conducta política, después del resultado, porque él no quería que Venezuela se convirtiera en un derramamiento de sangre, en una guerra fratricida. Advertencia, clara advertencia de quienes ya sabían que iban a manipular el resultado, advirtiendo a la oposición respecto a la conducta posible que ellos ya sabían que la oposición iba a asumir, el estallido social, acompañando a María Corina Machado, la líder opositora por excelencia, proscripta por este régimen. Todo esto apoya el Frente Amplio. Todo esto que acabo de decir es apoyado y celebrado por el Frente Amplio, que nada dice hasta el momento, nada manifiesta respecto al atropello de los derechos humanos, a la lesión, a la grave lesión de los derechos humanos, de las garantías ciudadanas, de las garantías civiles, de los derechos civiles y políticos de ese pueblo, sino que celebra el triunfo de Nicolás Maduro y hay inclusive un saludo muy fraterno de parte del Partido Comunista del Uruguay. Viendo este panorama, resulta grotesco, triste, podés poner grotesco, coma, triste, coma, absurdo, coma, berreta, 3 puntos, que Carolina Cose y Yamandú Orsi, en un acto oficial ya electoral desde el Frente Amplio como fórmula presidencial, planteen que ellos quieren un gobierno de la honradez. Y sí, Ramón, acá habría que poner el emoticón, ¿no? Ja, 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 ja.
El gobierno de la honradez, plantean Yamandú Orsi y Carolina Cose. O si no, te tenés que poner a llorar. ¿De qué honradez? Acabo de decir lo que está pasando en Venezuela, todos lo sabemos. El mundo lo sabe. El mundo asiste a ese terror instalado en Venezuela y esta gente que aprueba todo eso, que solicita se reconozca definitivamente el resultado que da el oficialismo venezolano, terrorista de Estado, perpetrador de crímenes de lesa humanidad, violentador absoluto de una verdadera democracia, nos hablan del gobierno de la honradez. ¿De qué honradez hablan? Un comunista cuando habla miente, cuando calla otorga, decía Margaret Thatcher. Y acá se aplica a la perfección. Acá cuando los comunistas, en este caso uruguayos, hablan, mienten, y cuando callan, otorgan. Respecto a Venezuela, respecto a lo que sucede en Venezuela y respecto también a lo que ha sucedido en la historia institucional, política de nuestro país. Siguen hablando, hoy miraba en televisión a este delincuente, el fiscal de lesa humanidad, con cara de póker y de hombre bueno, encarcelando gente y más gente sin garantías judiciales, por simple convicción, por indicios, por conjeturas, desde una fiscalía de lesa humanidad ilegalmente construida en esa ingeniería legal que está siendo todo el tiempo fertilizada o abonada por una ley que se promulgó en el año 2009, manifestando que en Uruguay existió terrorismo de Estado desde el año 1968 a 1985. Una aberración, dos puntos, histórica, institucional, política y jurídica, porque el delito de terrorismo de Estado está consignado como esa práctica sistemática de parte de un gobierno contra la población, como un modo de gobernar, inspirando el terror, promoviendo el terror y sometiendo sistemáticamente a la violencia y al terror a la población, a la ciudadanía, a la población civil. No ocurrió jamás eso en Uruguay. No hubo un sistema sistemático que inspirara el terror y aplicara violencia indiscriminada como método de gobierno contra nuestra población. Y muchísimo menos calificable de esta manera y con cero asidero en la realidad histórica ha sido ese periodo entre 1968 a 1973. Y posteriormente se establecen los dispositivos de la Constitución de acuerdo a la doctrina de la seguridad nacional, con resolución de la Asamblea General, estableciendo un estado de excepción, dado que nuestro país estaba siendo atacado, atentado por organizaciones criminales, profesionales, armadas, haciendo terrorismo contra el Estado uruguayo. Pero quienes hicieron terrorismo contra el Estado uruguayo, quienes pusieron el revólver en la cabeza de mucha gente, quienes entraron a cuanta propiedad privada había para robar, quienes instalaron todo un sistema de cárceles que eran ilegales, privando de libertad a mucha gente, sometiéndola también a vejámenes, a torturas, a desapariciones, quienes atentaron contra las fuerzas del orden de aquel entonces, contra militares, contra policías, quienes ocupaban facultades, hospitales, escuelas, quienes atentaron contra el Estado uruguayo, contra la democracia, quienes sí cometieron terrorismo contra el Estado, quienes sistemáticamente aplicaron prácticas del terror, luego nos gobernaron y nos dijeron que nuestro Estado fue terrorista. Los que atentaron contra el Estado pasaron a gobernarnos. Fíjense lo paradojal del proceso uruguayo, lo contradictorio que es el pueblo uruguayo y muy particularmente el sistema político uruguayo que permeó
todo ello, toda esa posibilidad se dio porque el sistema político uruguayo aceptó convivir con estos mentirosos terroristas contra el Estado que hoy avalan el terrorismo de Estado de Venezuela y acá siguen implantando o buscando huesitos con un relato de 50 años tras la búsqueda de los desaparecidos. Vamos a hablar de este tema con un especialista, el escritor, periodista de investigación profunda, sistemática, con prácticamente una biblioteca sobre este tema. Si no me equivoco, debe estar ya en los 19, 20 libros, y un montón de videos y de conferencias, programas de radio. Me refiero a Álvaro Alfonso. Considero el eminente investigador que tenemos en Uruguay sobre toda esta historia política reciente, como para acomodar bien las fichas y no confundirnos. Pero lamentablemente, cuando los comunistas hablan y los dejan hablar, mienten, y cuando los comunistas callan y los dejan callar, encubren, y esa habladuría y ese encubrimiento se convirtió en planes de estudio, en contenidos de estudio a nivel escolar y liceal, en lo que hace a la interpretación de la historia política institucional reciente de nuestra República Oriental del Uruguay. El crimen que se está perpetrando en nuestro país es muy grande, organizado desde el Partido Comunista del Uruguay, quien fue el creador del Frente Amplio y del PIT-CNT, integrado profundamente y activamente al Foro de San Pablo y a este proyecto totalitario que se ve en Venezuela, pero también el crimen consiste en el encubrimiento, en la delicuescencia que realiza el resto del sistema político uruguayo, aceptando la convivencia con esta fuerza política siniestra que ya nos deploró como nación, que ya nos robó muchísimo en lo económico, en lo financiero y fundamentalmente en algo que puede tener un punto sin retorno, como es lo institucional, desde lo legislativo, desde la actividad legislativa, tema que venimos recurrentemente analizando en este programa ya hace concretamente más de 3 años, este tipo de temas, como esta Fiscalía de Lesa Humanidad, este nuevo régimen fiscalista con la Fiscalía General de la Nación y un Código de Procedimiento Penal que nos quitó la independencia del Poder Judicial, que lo limitó, y ese es uno de los signos del populismo, por ejemplo, de los populismos revolucionarios en América Latina. Uno de los signos claves, debilitamiento, la fragilidad de las instituciones, no legislar Estado de Derecho, interrumpir eso y limitar abruptamente, limitar al Poder Judicial. Todo eso ya lo logró el Frente Amplio y este gobierno no ha reparado en todo ello, hoy en un año electoral en el que yo ya no sé de qué van a hablar, porque se ha instalado el foco, han instalado la agenda del debate electoral respecto al tema de la corrupción, y por eso salen de modo absolutamente banal, vacío, vacuo, a hablar de un gobierno de la honradez, quienes encubren y celebran este terrorismo de Estado desde el régimen totalitario bolivariano venezolano. Vamos a una pausa, Ramón, y recibimos al escritor Álvaro Alfonso para hablar de temas que se están sucediendo ahora en estos momentos, Batallón 14, qué pasa con todo ello, qué están reclamando en respecto a desaparecidos y qué actitudes asume el sistema político uruguayo como un todo. Vamos a una pausa.